En una actividad de campaña vivimos una situación aberrante. Un grupejo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras hacia nosotros. Y como todos también saben, esto se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras. Cuando lanzamos nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños compraran armas por internet. La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta, y tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más. Y esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible. De a poco el presidente Javier Milei va empezando a hablar, va recuperando la palabra. Estuvo mudo un par de días después de la difusión de los audios de Diego Españolo y va recuperando la palabra. ¿Esto quiere decir que está asumiendo o teniendo algún atisbo de autocrítica o de reflexión sobre lo que pasó? No. Ustedes acaban de escuchar en una especie de síntesis todo lo que dice el gobierno ahora, tal vez porque está en campaña electoral, tal vez porque está en las características del propio personaje, Javier Milei, que nunca va a reconocer que están en problemas. Entonces, por supuesto, como en todo psicópata, lo que yo les digo, vengo diciendo hace tiempo, ¿no? Son mecanismos de psicópata. La culpa siempre la tienen los otros. Y si no tienen los otros la culpa, va a decorar, adornar, deformar el relato de modo tal que la culpa la van a tener los otros. Entonces, claro, esto es enloquecedor para el trabajo periodístico, porque uno todo el tiempo tiene que ir tratando de desmontar las cosas que son falsas, detenerse y decir, che, muchachos, esto es falso, y si esta parte del razonamiento es falso, todo el razonamiento es falso. Cuando se empiezan a ver los videos de lo que sucedió en Lomas de Zamora, saltan dos detalles a la vista. Primero, muy poca gente. Había muy poca gente en una caravana que iba a ir a un lugar donde Milei había sacado en primera vuelta apenas el 20% de los votos y donde en segunda vuelta no había sacado el 56, había sacado el 40 y pico. O sea, un lugar donde ya de por sí en el origen del fenómeno Milei electoral le había ido mal. A ese lugar no convocaba, o sea, las caravanas, cuando uno recuerda las caravanas en el Menemóvil, todas esas grandes caravanas que hacían los candidatos, iban rodeadas de una multitud, no se cruzaban con otros. Iban rodeadas de una multitud. Hasta las caminatas de Macri y Vidal iban rodeadas de una multitud, porque si el candidato no va rodeado de una multitud, sea Milei o sea cualquiera, y aún a un candidato que tuviera un 60, un 70% de imagen positiva, siempre iba a aparecer algún loco o algún militante contrario que le iba a putear en la cara. Esto forma parte de la vida política, o de la calle, mejor dicho, cuando se sale a hacer política a la calle. Por eso no se entiende por qué estaba tan vacía la caravana alrededor de Milei. El otro detalle es que ayer se conoció un video donde se ve una señora que se acerca a increparlo a Milei, y Milei y Esper se dan vuelta y le dice, chorros son los tuyos. Se ponen a discutir con la señora. O sea que también hubo de parte desde el propio presidente y los candidatos una actitud de pararse a insultar y a sacar pecho y pararse de mano ahí con la gente que los estaba puteando. Hasta ahí formaba parte de los insultos habituales que el propio Milei emite por redes sociales, tratando a los periodistas de gente que merece ser odiada, a los economistas de mandriles, a los que hay que romperles el culo, etcétera, etcétera, etcétera. El catálogo de cosas habituales que suele decir Milei en su manera de comunicar. Solo que esta vez eran en público. Lo insultaban y le decían los chorros, y él contestaba, chorros son los tuyos. Y después vinieron los piedrazos. Ahora bien, la maniobra o la táctica que está utilizando el gobierno es la de victimizarse. Ayer en Corrientes pasó lo mismo. La caravana, muy poca gente, otra vez se tuvieron que ir. O sea, en Loma de Zamora, Milei y Esper y Karina caminaron a bordo de una camioneta, hicieron 3 cuadras y se fueron. Ayer en Corrientes pasó lo mismo. Caminaron menos de 3 cuadras y tuvieron que subir una camioneta y sacarlos. Que más allá de la idea esta que todo está provocado por el kirchnerismo, bueno, en Corrientes no hay kirchnerismo, muchachos. El kirchnerismo en Corrientes nunca saca más del 5% de los votos. No hay kirchnerismo en Corrientes. En Loma de Zamora puede haber habido militantes enojados, sí, puede haber habido militantes enojados, pero lo que se ve, el dato político, me parece, es que ellos o están organizando mal sus actos
o no hay gente que vaya espontáneamente a las caravanas. Y ese es un dato de la realidad política. Puede que después lo voten, pero no está yendo mucha gente a rodear esas caravanas libertarias. No están yendo mucha gente a esto. Lo que se vio ayer en Corrientes es lo mismo. Poca gente, insultos, forcejeos y por supuesto que no falte agresión a la prensa. ¡Están agrediendo mi cámara! Pará, relatá, estamos en vivo, Ceci. Pará. Mira, nos agredieron. Empezaron las agresiones con la persona que custodiaba a Karina Milei contra los medios. Uy, esperen, perdón. La realidad... ¡Déjalo! ¡Soltalo! ¡Soltalo! Sí, yo no tengo drama, pero me cagaron a palos. ¿Por qué los golpearon, chicos? Me cagaron a palos. La verdad que no tengo idea de dónde vino la violencia. Esto fue lo que pasó ayer en Corrientes con un equipo de A24. Pero mientras estas cosas sucedían en Corrientes y mientras el gobierno festeja, entre muchas comillas, estos episodios de violencia donde dicen, no, ese kirchnerismo que nos ataca en la calle, sin tomar nota de que no hay mucha gente defendiendo o rodeando las caravanas libertarias, en otra parte de Ciudad Gótica volvieron a aparecer los audios de Diego Españolo. Ahora el caso Españolo se está moviendo en otros dos lugares. Hoy por la mañana se presentaron abogados en nombre de Diego Españolo y dijeron, nosotros somos los abogados de Españolo. ¿Por qué? Porque Españolo tomó nota de lo que Milei dijo en la caravana de Loma de Zamora, porque el tiempo dirá si lo más importante para esta historia fue la piedra que voló hacia la caravana donde estaba Milei Expert, o lo que Milei le dijo a los micrófonos y dijo, lo vamos a querellar a Diego Españolo porque es un mentiroso. Españolo tomó nota, mandó sus abogados y ahora está la expectativa de si Españolo se va a convertir en arrepentido. ¿Por qué? Porque tiene todas las condiciones para convertirse en un arrepentido. También Españolo tomó nota que desde el gobierno mandaron una auditoría sobre la Andis y vieron que había sobreprecios del 28%. Esto que yo les venía diciendo, seguramente va a haber sobreprecios porque nadie paga la coima solamente para ganar la licitación. Las coimas se pagan además para que con la licitación que ganas además le robes al Estado. Bueno, esto es lo que está pasando. El propio gobierno se está intentando lavar las manos y dice, ¿saben qué? Hicimos nosotros, el Ministerio de Salud, una auditoría improvisada, así nomás, sobre los precios que le pagó la Andis a la droguería suizo-argentina y vimos que hay sobreprecios del 28%. Con lo cual el gobierno Milei dijo, lo vamos a denunciar ante la justicia y a través de la auditoría están sugiriendo que el chorro es Españolo, que hizo Españolo, se presentó en Comodoro Pi con dos abogados y por eso es que se está evaluando la posibilidad, ahora sí, de que Diego Españolo se presente como arrepentido. Donde miras así, sentado aquí, el precio, acá el domingo con Javier, entre la ópera y que comemos después todo, no le suena el teléfono, es el presidente, no le suena el teléfono, Javier no delega, se entiende, se entiende, ¿no? Y a 3 horas con él no le suena el teléfono, un teléfono para sonar. Bueno, les aclaro porque claro, este es el audio así como fue grabado, se escucha muy de fondo, hay voces, fue grabado en un bar. Pero ¿qué dice acá Diego Españolo? Dice, yo estuve el domingo con Javier, entre la ópera y lo que comemos después, no le suena el teléfono. Es el presidente y no le suena el teléfono. Javier no delega, se desentiende. En 3 horas no le sonó el teléfono. Esto es lo que dice Diego Españolo en este audio. ¿Y qué está diciendo? Bueno, Javier no delega, se desentiende. ¿Y quién es la que toma el control de aquello de lo que el presidente se desentiende? Su hermana, Karina Milei. Entonces, es interesante que buena parte de las decisiones políticas que se toman en el país las toma una señora a quien nadie votó, Karina Milei, a quien además se está sospechando de que todos los caminos de la coima confluyen a ella a través de uno o los dos muchachos Menem de segunda generación. Entonces, este es el mundo en el que estamos, el país en el que estamos, donde un presidente se desentiende
y lo cuenta alguien que fue su amigo, que fue 39 veces a Olivos y que fue un testigo privilegiado, el presidente se desentiende y la que toma las decisiones, o la que está al mando, es Karina Milei. Algo que por otra parte refleja en buena parte de las crónicas periodísticas, que es Karina Milei y el propio presidente dice, no, yo me concentro en los temas económicos, la que maneja todo después es el jefe, la que guillotina a los funcionarios es el jefe, y el jefe es Karina Milei. Todavía no tuvo ningún quilombo, Karina. Porque Karina, la gente no la quiere, Karina. Se genera alrededor de ella todo este olor a podrido, todo alrededor de ella. Una cuestión también, vos lo ves a Lula, lo ves. Negro, desagradable. Todavía no tuvo ningún quilombo, pero se genera alrededor suyo un olor a podrido desagradable. Esto es lo que dice Españolo, lo que opinaba Españolo de Karina Milei. Después, por ejemplo, el audio continúa y que no falte la expresión racista, ¿no? Dice, vos lo ves a Lule, negro, desagradable. Bueno, estos son los tipos que formaban La Libertad Avanza, tipos que llegaron ahí con un componente racista importante de despreciar a la gente porque era del interior o porque era negro. En verdad, lo que debería haber sido es haberlo despreciado porque era chorro, no porque era del interior, desagradable, negro, como decía Españolo en este audio. Pero mientras tanto, están las especulaciones, ¿no? Es decir, bueno, yo le decía recién, Españolo tiene todas las condiciones para presentarse como arrepentido o como imputado, como colaborador, como le gusta decir a los abogados. Un arrepentido, para que entendamos todos. ¿Por qué? Primero, formó parte de un delito. El propio gobierno está diciendo ahora que con la firma de Españolo se pagaron sobreprecios a la droguería suizo-argentina de al menos el 28%, según la auditoría que ordenó de apuro el Ministerio de Salud. Segundo, formó parte de este delito y él como funcionario no lo denunció, que eso es una de las cosas de las cuales lo podrían acusar a Español. Oiga, señor, usted es funcionario público, supo que Lule Menem estaba cometiendo este delito, poniéndole a este señor Garbellini en su gabinete, que según usted este tipo vino a chorear, Lule Menem y Karina le pusieron este Garbellini, que según usted vino a chorear porque no lo denunció. Y tercer punto que lo coloca en la condición de presentarse como arrepentido, es que él está en condiciones de delatar a los que estaban más arriba en esta asociación ilícita. ¿Y quiénes son los que estaban más arriba? Bueno, primero, él no puede denunciar a Garbellini porque Garbellini estaba a su cargo. Él tiene que denunciar a Lule Menem y después a Karina. Por eso es que ya empezaron a decir que, bueno, no, a ver, la organización, en el organigrama de Secretaría de Presidencia no estaba la ANDIS. No, técnicamente no estaba, pero en un gobierno donde todas las concesiones, todas las decisiones estaban concentradas en Karina Milei, como el propio presidente se encargó de decir muchas veces, da para pensar que había una línea de mando que era la del organigrama, pero había otra línea de mando política que era la que llevaba a Lule Menem, subsecretario general de la presidencia, y a Karina Milei, mano derecha del presidente Milei. Era a todo o nada. Y eso es lo que está haciendo el kirchnerismo. Está tirando todo en esta elección. ¿Por qué? Porque esto es un techo para el kirchnerismo el 7 de septiembre. El resultado que tengan en octubre va a ser peor que el que tienen en septiembre. Nosotros sabemos que nuestro septiembre es un piso y que lo mejor vendrá en octubre. Hay una elección en la provincia de Buenos Aires que es, para el kirchnerismo, es definitoria. Y si nosotros llegamos a hacer una buena elección que permita inferir un gran resultado en octubre, o le ganamos por un voto, habremos puesto el último clavo al cajón del kirchnerismo y por eso están tan nerviosos. Pareciera que no hubieran sucedido los escándalos o los audios del caso Españolo. Milei sigue repitiendo esta letanía del último clavo en el ataúd del kirchnerismo. La verdad es que gane por mucho, gane por poco, gane como gane, las dos principales cosas que han provocado la caída en la imagen positiva del gobierno van a continuar después de las elecciones. El caso Españolo va a continuar y va a tener una dinámica judicial que, salvo que intervengan de una manera muy, muy obscena sobre la causa, no la van a poder parar.
Y por otro lado, la dinámica económica, la dinámica de recesión, penuria o de posibilidad que se suba el dólar y se desate la inflación, no va a cambiar. Entonces, gane o pierda el gobierno en las elecciones, gane por un voto, gane por mucho, gane por poco, lo que suceda, los escándalos, no van a pasar por el Congreso. Por el Congreso puede pasar una ley que vote, que después que la vete, todas estas cosas de los mecanismos democráticos institucionales que aburren profundamente al presidente Milei. Pero los dos escándalos graves que han provocado la caída en la imagen de Milei van a continuar, sea cual sea el resultado de las elecciones. Mientras tanto, Milei sigue repitiendo como si nada hubiera pasado, lo del último clavo en el ataúd del kirchnerismo, y nos atacan, y el déficit fiscal, nos quieren llevar a la ruina con el déficit fiscal. No es lo importante hoy por hoy. Lo importante está en la crisis económica y en el escándalo de corrupción. Si el Congreso planea empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen. Si no logramos tener los vetos, los vamos a judicializar. Y si no los podemos judicializar, vamos a recortar el gasto en otro lado. Bueno, si van a recortar el gasto en otro lado, sería interesante que lo recorten en sobreprecios en coimas. Bueno, las coimas no forman parte del gasto público, las coimas las paga el prestador. Las coimas, en este caso, las pagó la droguería suizo-argentina o los laboratorios que hayan puesto la guita alrededor. Lo que tendrían que recortar son los sobreprecios. Porque acá está el corazón de la mentira de la argumentación del gobierno. Le negaron la plata a los discapacitados y ahora insisten, porque seguramente en el Senado se va a aprobar la ley de emergencia en discapacidad y el gobierno, que ya se queda sin recursos institucionales para frenar esa ley que el Congreso refrendó, la va a judicializar para no pagarle a los discapacitados, mientras en ese mismo lugar, ahora reconocido por el propio gobierno, le pagaron un 27% más a la droguería suizo-argentina para quedar bien con los coimeros. Entonces, para que viniera la plata para los coimeros. Entonces, este es el problema. Acá no se entiende. Uno dice, bueno, che, este muchacho está fuera de la realidad. En lugar de decir, señores, vamos a hacer una administración más eficiente para poder pagarle a los discapacitados, estamos frente a un escándalo y vamos a intervenir y vamos a cumplir con la ley, pero vamos a intervenir y hacer que esto funcione bien. No, insiste en que aumentarle a los discapacitados fue una obra maquiavélica del kirchnerismo, cuando en verdad terminaron votando, hasta sus propios aliados votaron a favor de esto. Es un relato que no coincide, pero ni por asomo con la realidad. Sin embargo, el presidente se aferra a esto como si estuviera en una tribuna gritando para un club de fútbol. Es su presidente, no es un barra brava. ¿Estamos preocupados nosotros? No, porque sabemos que es algo de corto plazo. Esto se dirime, si me preguntás a mí, probablemente ni siquiera en octubre. Pero ponele en octubre, pero probablemente se dirima en 2 semanas. Porque, digamos, ¿cuándo se termina la guerra? Cuando la gente vota. Cuando la gente vote y en el Congreso se den cuenta que no los quieren a ellos, que lo quieren al presidente Javier Milei, entonces todo esto se empieza a ordenar. Pero una vez que la gente vote, se termina, claro, se confirma, entonces las tasas obviamente van a volver a bajar, el riesgo país va a bajar. Bueno, esto es lo que está diciendo, escúchenlo bien, el ministro de Economía, Luis Caputo. Una elección en provincia de Buenos Aires, donde se sabe que en la mayoría de la provincia de Buenos Aires va a ganar el voto antiperonista, vale decir que una elección en el conurbano es la que puede permitir que baje el riesgo país. ¿En serio? El riesgo país, hoy por hoy, no es por una elección en el conurbano ni porque el peronismo gane el conurbano. El riesgo país, hoy por hoy, es por la inconsistencia del plan económico. Entonces, esta idea del gobierno de que todo es culpa del kirchnerismo, que manipula el Congreso en nuestra contra y nos saca leyes que nos van a romper el déficit, el superávit fiscal, la verdad que la crisis de la suba de las tasas, de la suba del dólar, todo eso empezó no por las encuestas que pudieran dar, que por otra parte ninguna está hablando de un triunfo tremendo del peronismo en el conurbano, sino empezó por el informe del JP Morgan que dijo, chicos, corrámonos de la Argentina porque esto no se ve claro a dónde va.
Y lo que pasó de entonces para acá fue que sostuvieron el dólar y lo van a tener que devaluar, porque esto es lo que le pide el Fondo Monetario Internacional, dejen flotar más el dólar, porque así no se sostiene, después de las elecciones. Y entonces eso no tiene nada que ver con el resultado de las elecciones. Las elecciones les irá bien, les irá mal, uno podrá sacar conclusiones políticas a futuro, 2027, pero no tiene que ver con el corto plazo de la economía. ¿Cómo decirle? Es inquietante que sea un ministro de Economía justamente el que esté diciendo esto, porque además, si les saliera mal, si les fuera mal en las elecciones, ¿qué quiere decir? Que todo el plan económico depende de una elección en el conurbano. Ellos mismos se están atando a una hipótesis que no es cierta, o sea, primero que no es cierta, y que además los arriesga a que si les sale mal, se les compliquen más las cosas. No es casualidad que estos audios que presuntamente fueron grabados el año pasado salgan a la luz a 2 semanas de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Quienes se rasgan las vestiduras hablando de corrupción son aquellos que tiraban bolsos por encima de un convento, hacían negocios con los dictadores Maduro y Chávez. A diferencia de otras épocas, esta administración espera con ansias que la justicia actúe con la independencia que debe tener este poder y esclarezca la situación para todos los argentinos. Bueno, a ver, hay parte de verdad y parte de mentira en lo que dice el reaparecido vocero Manuel Adorni. Vieron que no aparecía Adorni, estuvo una semana sin dar conferencia de prensa, levantó su programa donde supuestamente él desmontaba las mentiras de los periodistas. Bueno, reapareció Manuel, eso sí, no dejó que le hicieran preguntas. Dijo que estaba muy apurado, habló y se fue. Pero, ¿qué es lo interesante de lo que está diciendo ahí Adorni? Dice, bueno, no es casualidad que esto aparezca en campaña electoral. Y no es casualidad. No es casualidad. El problema en verdad no es que los audios aparezcan en campaña electoral. El problema es de dónde salieron estos corruptos. Ese es el verdadero fondo de la cuestión. Pero que aparezcan en campaña electoral, y sí, en toda parte del mundo suelen suceder estas cosas. Cuando hay campaña electoral, aparecen denuncias de campaña. Sí. También es verdad que quienes se rasgan las vestiduras, dice Adorni, hablando de corrupción, son aquellos que tiraban bolsos en un convento. Y sí, es verdad. Todavía no hubo una buena explicación de parte del kirchnerismo de José López y sus bolsos en el convento. A él es quien está aludiendo Adorni. De Daniel Muñoz y sus 60 millones de propiedades, el difunto Daniel Muñoz, en Estados Unidos y en otros paraísos fiscales. No hubo una buena explicación de cómo hizo Lázaro Báez su inmensa fortuna y se convirtió no solamente en el dueño de una parte de la obra pública de la Argentina, sino en uno de los mayores terratenientes de la Argentina. Aún hoy, las estancias de Lázaro Báez, que están tomadas por la justicia, lo convierten en uno de los mayores terratenientes en superficie de la Argentina. La verdad que no hubo buenas explicaciones, pero eso no quita que el escándalo de corrupción del gobierno exista. Entonces, la corrupción del kirchnerismo todavía no fue explicada, fue juzgada en la justicia, más, menos, bien, mal, ese capítulo ya no conocemos, pero ese capítulo no tapa que este gobierno está hackeado por escándalo de corrupción que tienen todos una misma matriz. Porque ahora se sabe que con la droguería suizo-argentina hubo sobreprecios y partidas en otras partes del gobierno, que los funcionarios del PAMI tenían que dar el 10% del sueldo para la Libertad Avanza, para una caja, que en el Chaco utilizaban a empleados del PAMI para llenar las fichas de la Libertad Avanza. Todas esas cosas se van conociendo ahora, y ni que hablemos de la causa Libra, porque ahí hay otro capítulo, el de la causa Libra. Adorni dice, no, nosotros queremos que investigue la justicia. Sí, dicen eso, pero fíjense lo que pasó en la causa Libra, donde celebran que el fiscal Tayano esté haciendo esa investigación patética donde nunca pidió un solo teléfono. A pesar de que Mauricio Novelli, igual que Diego Españolo, iba a las veladas de ópera con Javier Milei, porque estas son las cosas que saltaron, buscando las presencias de Diego Españolo en las noches de olivos, de ópera y de cine. ¿Quién salta al lado del nombre de Diego Españolo? El de Mauricio Novelli, uno de los imputados en la criptoestafa Libra, a quien Milei dice, no, yo no lo conocía, no sé quién era, pero iba también a Olivos. Bien. Y fíjense ahí la diferencia, porque en el caso de Hayden Davis, que es el anteojudito estafador yanqui que vino acá y que él se jactaba de que le puso plata a Karina y que hacía lo que, poniéndole plata a Karina, Milei hacía lo que él quería, Milei nunca habló mal de él,
nunca lo denunció ante la justicia y nunca movió un papel contra Hayden Davis, que ahí sigue en Estados Unidos diciendo, no, yo voy a volver un día a la Argentina a llevar la plata y zarazas diferentes. Mientras que contra Diego Españolo ya dijo, lo vamos a denunciar en la justicia, y uno podría acotar por chorro, después del informe que hizo el propio Ministerio de Salud. Entonces, a Españolo lo van a denunciar ante la justicia por chorro. A Hayden Davis no le dijeron nada. Españolo tomó nota y ahora ya presentó abogados y quiere presentarse también como arrepentido ante la justicia.